Eh, Le digo yo a veces a la gente cuando converso, todas las emociones y todas las experiencias de la vida, haga de cuenta que son un capital que usted tiene, usted decide cómo lo gasta. El día que usted apague su curiosidad, ya se rindió, ya se entregó. Creo que la ruta más ideal para todo esto inicia con la palabra, cuando uno habla, cuando uno dice, cuando uno cuenta. Si uno conversa con personas que piensan igual que uno, entonces lo único que uno tiene es un eco. Es más, le digo a mi hija, cometa sus propios errores, sea curiosa hasta en eso, o sea, embárrela y haga las cosas completamente distintas, a ver qué sale. Cuando estábamos subiendo esa montaña y cuando en un momento nos enterramos en la nieve y por ejemplo mi cuerpo gira y mi rodilla queda para un lado y mi cuerpo para el otro, entonces yo ya no recuerdo el dolor, recuerdo la experiencia tan maravillosa de haber visto la montaña La perspectiva. en una perspectiva completamente distinta. Okay. Pues cuando usted nos pone propósito, el dolor, la perspectiva, el cansancio, todo lo anterior empieza a darle unas motivaciones. Pero si su merced no me dice para dónde voy, estoy perdido. Dese el lujo de cometer sus propios errores, dese el lujo de caminar y abrir camino. No es simplemente dejarme llevar, sino que aprendo en ese dejarme llevar o qué le puedo sacar de sustancia a ese dejarme llevar. No, la pobreza es mental. Y tal vez por rebeldía con mi papá, ¿cómo que no? Esto le tengo que sacar jugo y le tengo que sacar beneficios. El dolor es parte de la vida, lo mismo que la felicidad y el bienestar son parte de la vida. Todas las cosas que se le entregan a uno es un regalo, usted depende si lo quiere o no lo quiere, si lo desempaca o no lo desempaca, o si solamente se queja porque recibió ese regalo y no otro. Lo mejor que usted puede hacer cuando piensa es hablar lo que piensa. Póngale filtros, todo lo que usted quiera, pero háblelo, porque si no la idea se va. También aprendí otra cosa, la magia de la pregunta. Saber preguntar es fundamental. A veces ChatGPT se bloquea. Cuando se bloquea, para mí es un éxito. Claro. Porque tal vez le hice una pregunta que por más conocimiento que haya en el universo de la internet, no me pudo. Lo más interesante, jamás terminar de darse la oportunidad de seguir aprendiendo. Para mí el problema es que el tiempo pasa sin que usted lo use. Y eso sí es espantoso. Todo está en los números son un código. Día que usted apague su curiosidad, ya se rindió, ya se entregó. A todos los que nos escuchan hoy, Iván Galvis es nuestro invitado de hoy. A Iván lo conozco desde un poquito antes de haber entrado a donde trabajo actualmente. Y yo creo que con Iván se ha forjado una relación que va mucho más allá de lo laboral. Hemos hecho parte de grupos que comparten pasiones y que comparten formas de ver el mundo diferente y que lo han concretado en proyectos que han sido muy bonitos, que eso será tema de otro día de conversación. Pero con Iván le he pedido que nos acompañara en este espacio porque a mí siempre me ha encantado su forma de ver el mundo. Y su forma de llegar a ser feliz de distintas formas y uno dice, oiga, al final yo siempre me he preguntado cuál será el propósito de Iván y el sentido de vida de Iván, y digo, tiene tantos caminos en los que es tan feliz que uno no sabe. Entonces dije, venga y me cuenta esa historia, Iván. Cuénteme un poquito, ¿quién es usted, Iván? Y bienvenido, de nuevo, muchas gracias. Gracias Santiago por esta oportunidad. La felicidad creo yo que se convirtió en un propósito y en un sentido de vida desde el principio. Es decir, desde el principio de cuando soy niño, desde el principio que empiezo a tener conciencia sobre mi entorno, sobre las condiciones en las que nazco. Creo yo que no soy ni el primero ni el último niño en tener dificultades con sus padres o que sus padres no conciliaran y terminaran separándose o que se reconfiguraran las familias. Y en términos generales yo siento que, y si hoy me pregunta quién es Iván, Iván es un hombre que está buscando vivir. Y la vida nos la entregaron, nos la dieron como un regalo, sea el universo, sea Dios, sea lo que sea. Entonces estoy disfrutando de mi regalo con todo lo que viene, con todas las arandelas, con las cosas positivas, con las cosas no tan positivas, pero que en última, si usted quiere, a las cosas no tan positivas, pues también usted se puede encontrar un camino. Le digo yo a veces a la gente cuando converso, todas las emociones y todas las experiencias de la vida, haga de cuenta que son un capital que usted tiene, usted decide cómo lo gasta.
si lo gasta amargado, si lo gasta feliz, si hace cambios de esos sentimientos y le da otro sentido. Hasta estar triste puede ser rentable en algún instante. Un ejemplo de Sí, eso le iba a decir, ¿cómo así? Sí. Porque seguramente entonces muchos dirán, bueno, vamos a capitalizar al fin. Exacto, hay que capitalizar hasta la depresión. Exacto, hasta los estados depresivos se capitalizan. Un ejemplo de eso, en mi época de universidad había una situación muy crítica en mi familia en general. Mi madre, una mujer bastante hermosa, pero muy difícil de convivir. Mi padre, un hombre totalmente ausente que aparecía de vez en vez, pero como si nunca hubiese pasado absolutamente nada. Y de todas esas situaciones que cualquiera podría resultar, digamos, enojado, molesto, criticar al uno, criticar al otro, tratar de pedir cuentas de por qué hicieron esto, por qué hicieron esto otro. Fue una época que en realidad generó un gran desempeño en escribir, por ejemplo. Entonces decidí escribir cuentos, historias. Y todas esas historias estaban plagadas de esos pequeños sentimientos y de esas pequeñas emociones que potencialmente podrían ser negativas. ¿Sabe que, perdón, lo interrumpo, pero sabe que es el segundo invitado que nos cuenta que la escritura ha sido clave en su vida, en su forma de vivir? Total, escribir se volvió fundamental. Y entonces escribí, tuve digamos, una producción literaria, 0 publicaciones, pero que después me di el gusto de contar y narrar en espacios, en diferentes espacios culturales, como en la universidad, por ejemplo. En mi época el tema de la narración, imagino que ahorita también, pero en mi época el tema de la narración se volvió una forma de vivir, una forma de estar y una forma de compartir con otros. Entonces yo narraba lo que yo escribía, literal, solamente lo que yo escribía. Okay. Y se volvió, bueno, relativamente exitoso. Inclusive esas historias un poco tristes y depresivas pues me dieron para vivir en esa época sin problema. Entonces por eso digo que no puede capitalizar todo. Además era un gusto, Sí. que se le volvía una forma de vida, pero también una forma de trabajo. Una forma de trabajo, una forma de tener ingresos, una forma de tener con qué pagar las fotocopias, de comprar el libro, de pagar el transporte, o sea, excelente. Y luego de capitalizar eso y de entender que se podía hacer, escribir se volvió una forma muy interesante, leer se volvió otra forma interesante para uno entender que tal vez esas emociones y esos sentimientos, venga, eso es moneda común de mucha gente en otros idiomas, de mucha gente en otros momentos de la vida, en otros momentos históricos, contemporáneos. Entonces, creería yo que ni el primero ni el último, digamos. Eso también me dio un aliciente. Bueno, soy parte de... Y como también soy parte de, y soy solamente una ínfima partícula en medio del universo, pues estoy viviendo mi vida de partícula lo más feliz que puedo. Está bueno, está bueno. Iván, y en ese proceso yo siempre he pensado que usted es como un alma muy joven y por ende usted conecta muy bien con la gente joven. Lo he visto en el ámbito académico, docente, pero sé que su equipo de trabajo además es un equipo muy joven y conecta muy bien. Este podcast que tiene esa finalidad de conversar con los jóvenes para ayudarles a entender muchas cosas que ellos piensan que a veces pueden ser barreras o algo en lo que usted es experto, sesgos en ese propósito de construir la vida, el sentido de vida, en el de ir hallando lo que por lo menos le va gustando para poderlo encaminar, como usted que encontró que en la escritura era algo que le gustaba y lo podía encaminar a otras cosas. ¿Usted qué podría hablarle a un joven del tema de esos sesgos en ese momento de vida entre estar terminando el colegio, estar en la universidad, que a uno lo bombardean con decisiones todo el tiempo, porque además le dicen esas son las decisiones para toda la vida, que yo creo que eso no es cierto, porque la vida puede cambiar mucho, y usted va a ser, y seguramente las historias que hablaremos, usted nos va a contar que la historia cambia mucho. Pero ¿qué hace un joven bombardeado por esos sesgos que vienen a veces de temas de mitos generacionales o de un montón de cosas? ¿Qué les puede usted decir? Bueno, digamos que la primera forma de uno gestionar el sesgo es dándose cuenta que lo tiene. ¿De acuerdo? Entonces, creo que la ruta más ideal para todo esto inicia con la palabra. Cuando uno habla, cuando uno dice, cuando uno cuenta.
cuenta lo que siente, lo que piensa, la forma como cree que debe ser la vida y el mundo, sus ideales del ser, sin importar si son absolutamente raros y locos. Y en ese conversar, uno debe conversar con todo el mundo. Porque si uno conversa con personas que piensan igual que uno, entonces lo único que uno tiene es un eco. Hundirse. Sí, no, vuelven y le dicen lo mismo, entonces uno está feliz porque está escuchando igualito. Claro. Porque se entiende con el otro, claro, esta persona sí me comprende. Porque ya a veces ni siquiera tengo que terminar la frase y el otro me la termina. Pero eso significa que mi cerebro se excindió, es otro igual a mí, ¿cierto? Y entonces es un espejo o un eco o un reflejo. Es importante la palabra con otros que inclusive no piensen como yo. Es importante la palabra con gente que piense totalmente distinto, ni siquiera en contra, sino completamente distinto a mí. Entonces lo que me he dado cuenta en el camino es que la única forma de gestionar el sesgo es hacer una adecuada combinación, un adecuado cóctel de sesgos. Para eso sí está sonando más raro aún. Más raro, exactamente. ¿Por qué? Porque es, ok, yo tengo este tipo de sesgos, encuentro otras personas con unos sesgos contrarios, complementarios incluso, unas 2 o 3 personas, y esas 3 o 4 personas con sus propios sesgos las combinan y como que los neutralizan. Como cuando le quitas la acidez a un alimento con azúcar o le quitas cierto grado de amargura con sal. Es una alquimia de la mente, en realidad lo que estoy proponiendo. Cuando usted hace una alquimia de la mente es que hace una combinación de todas esas formas de ver el mundo y usted va a sacar una completamente distinta. No es la mía, no es la suya, no es la del otro, sino es la de los 3. Cuando la gente se siente que produjo una idea, que produjo un nuevo pensamiento, que generó una alquimia en su cerebro y una alquimia en su mente, logra completamente ver el mundo de otra forma. Y cuando logra verlo de esa otra forma, ya lo apropia mejor, ya se siente comprometido con hacer un algo. Y al sentirse comprometido con un algo es porque es de él y no es una idea impuesta, no es una idea de los ancianos que me vinieron a decir cosas de cómo se hacía antes, no es una idea de una persona que vive en otro mundo con unas condiciones completamente distintas y me viene a enseñar a mí cómo vivir las mías en mi mundo y en mi contexto. Y entonces uno dice, no, el que no sepa qué es almorzar con una empanada, con un café o tener que ir caminando a la universidad, que no me venga a enseñar nada. Y no, resulta que sí, que hay formas de enseñarle a uno, porque cada persona tiene su propio universo de problemas y de situaciones que van conformando ese algoritmo de su cerebro, de sus experiencias y de su vida, que al combinarse con el mío, pues tiene que ser otra cosa distinta, tiene que ser una explosión completamente distinta. O sea, nosotros podemos legarles. Nosotros, cuando digo los que tenemos alma joven, sí. podemos legarles, pero no imponerles. Jamás. Porque además a nosotros tampoco nos intentaron imponer, pero al final nosotros terminamos construyendo lo nuestro, lo de cada uno. Y nos negamos, o sea, como diría una antigua canción de rock, tú también fuiste pachuco. ¿Sí? ¿Y qué significaba eso? Venga, usted también lo regañaron, usted también tuvo sus líos, usted también tuvo sus conflictos con la forma como se veía la sociedad. Entonces, ¿de qué hablamos? Ahorita que yo, por ejemplo, tengo a cargo personas jóvenes en mi vida, en mi entorno, muy cercanas a mi existencia, a mi hija, por ejemplo, pues yo no me puedo poner en el plan de imponer lo que a mí me parece, lo que yo veía, ¿no? Yo le doy herramientas y la caja de herramientas que yo le doy a mi hija es piense. Y en ese pensar es no el típico de reflexione para que usted haga las mismas cosas como las debe hacer, como las hice yo, o como dice la regla, o como dice el manual. No, venga, si usted quiere romper el manual, rómpalo. Es más, le digo a mi hija, cometa sus propios errores, sea curiosa hasta en eso, o sea, embárrela y haga las cosas completamente distintas, a ver qué sale. O sea, equivocarse no está mal. Para nada. Como nos decía Jesús en el capítulo pasado, no hay fracaso absoluto, hay fracasos. Pero los fracasos son un buen maestro. Claro. Para mí el fracaso, la caída, el tropezón, la rodilla torcida, son solamente un aprendizaje. Son formas de ver la vida. En nuestras experiencias, de las que primero estaba comentando ahorita, si lo pongo en términos de sesgos, cuando estábamos subiendo esa montaña y cuando en un momento nos enterramos en la nieve y por ejemplo mi cuerpo gira y mi rodilla queda para un lado y mi cuerpo para el otro, el sesgo del entorno era, claro, es el man de montaña, claro, es que le dio la crisis por la altura,
Y el mal de montaña, al parecer, en todos se nos manifestó con mal genio. Entonces todo el que estaba enojado estaba con mal de montaña. Sí, todo era oxígeno. No, pero entonces yo ando con hipoxia todo el tiempo. Aunque ando enojadísimo. Bueno, pero en términos generales, yo dije, recuerdo que caí y mi cuerpo tomó como la orientación hacia abajo. Estábamos en un terreno inclinado. Y le juro que ninguno percibió la montaña como yo la percibí en ese instante, estando boca abajo y con la rodilla torcida. El dolor desapareció completamente porque mi mente estaba extasiada viendo el mundo desde esa perspectiva, de cabeza y hacia abajo. Una locura, yo creo que ninguno había hecho eso, o ninguno de nosotros, o qué sé yo. Y ver el mundo de manera distinta, ver que como arriba es abajo, abajo es arriba, entender la filosofía, entender el conocimiento hermético, entender un montón de... Pero todo pasó ahí en ese segundo. Y el dolor desapareció completamente. Cuando salgo de la situación, obviamente recuerdo el dolor, otra vez vivo la experiencia, pero el que recuerda, el yo que recuerda es distinto al yo que experimenta, como diría Daniel Kahneman. Es completamente distinto. Entonces yo ya no recuerdo el dolor, recuerdo la experiencia tan maravillosa de haber visto la montaña. La perspectiva. En una perspectiva completamente distinta. Okay. Y recuerdo haber discutido y haber dicho como, ¿cuál es el propósito? Molesto por el dolor y todo. ¿Cuál es el propósito? Entonces nuestro guía, el que llevaba las riendas de nuestra vida, y es más, estamos todos conectados con un hilo que yo le podría denominar el cordón umbilical de nuestra existencia, totalmente, que era nuestra línea de vida, y dijo, no, es que yo voy como a ver cómo va el grupo. Y yo le dije, no, pues pónganos propósito. Pues cuando usted nos pone propósito, el dolor, la perspectiva, el cansancio, todo lo anterior empieza a darle unas motivaciones. Pero si su merced no me dice para dónde voy, estoy perdido. Entonces entendí también que parte de los sesgos de la juventud a veces es vamos como va la vida. Y a veces la vida nos pega unos estrellones terribles. Y dice, pero ¿para qué? Aprenda de la experiencia del otro. Porque le digo, escoja un camino distinto, no la embarre de la misma manera. Dese el lujo de cometer sus propios errores. Dese el lujo de caminar y abrir camino. Eso es la forma como yo creo que uno puede modificar el sesgo. Esencialmente, ¿qué es un sesgo? Un error de pensamiento, así se denomina, un error de pensamiento. Pero a veces los errores de pensamiento, yo le diría, son alternativas de pensamiento. Ya ni siquiera es un error, es una alternativa. Si nos entendemos con sus alternativas y las mías y las combinamos, tal vez logramos equilibrar, matizar, entender y, ¿por qué no, crear? Otro camino de sentido de vida para alguien nuevo. Otros caminos, otros sentidos. Y cuando usted era joven, no hace nada. Sí, son unos días, obvio. Como todos aquí los que han pasado, que cuando hago esa pregunta les duele. Nos duele, está bien. Nos apropiémonos en el lenguaje. ¿Cómo ha cambiado la decisión de tomar caminos para ir construyendo ese propósito y esa felicidad que usted está viviendo como ínfima partícula del universo? A hoy, ¿cómo ha sido ese proceso evolutivo? O involutivo, yo no sé cómo sea. Las primeras veces en donde la vida me condujo a cambios drásticos en mi vida, experimenté, digamos, como las emociones normales de la frustración, la tristeza, el enojo, la alegría cuando las cosas salían como yo pensaba que quería que fueran. Y luego llegó un momento en que precisamente ese andar me generó una perspectiva completamente diferente de, bueno, ¿y yo cómo aprovecho o cómo me adapto a esta nueva condición o a esta nueva circunstancia? Entonces lo que yo sí le puedo contar es, creo que vivo una continua adaptación. Okay. Me siento absolutamente maleable y no me siento fuerte como el acero. Creo que quiero buscar la maleabilidad de la gelatina, del agua, del bambú, por ejemplo, o sea, moverme con lo que viene, pero después de moverme con lo que viene no es simplemente dejarme llevar, sino que aprendo en ese dejarme llevar o qué le puedo sacar de sustancia a ese dejarme llevar. Entonces la vida que yo tengo hoy jamás fue planeada
la que tengo exactamente hoy. O sea, Pero los propósitos sí. El Iván de la universidad No, no sí, veía esta vida en ese momento. para nada. El Iván de la universidad era un Iván de psicoanalista, de saco de cuello alto, barbudo, calvo, ahí voy, ahí voy. Ese propósito se mantiene. Sí, claro. Y, y con un diván al frente mío y tomando notas de las palabras y de la magia de la palabra del otro. Y no, nada que ver, o sea, ya en el camino y dije, no, esto no fue lo mío. Perdí la materia de psicoanálisis, me acuerdo tanto que me tocó repetirla y yo estaba impresionado, ¿cómo es posible que yo tenga que repetir esto si es lo que me gusta? Y bueno, y me tocó repetirla y finalmente la pasé raspandito y luego en el camino me doy cuenta, descubro la biología, descubro con más ahínco la neurología, por ejemplo, entonces también mi camino era, no, me voy a volver neuropsicólogo, pero después ya terminado, no, tampoco quiero ser neuropsicólogo y entonces usted es estudiante un día y el otro día es desempleado, miércoles ahora en empleo y mi familia y el entorno, y bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Y de qué va a ganar dinero? La voz de mi papá seguía retumbándome, usted escoge una carrera ridícula, va a perder el tiempo, va a perder dinero, usted no va a ganar, mejor dicho, toda la vida va a ser pobre. Y yo, ¿será? Y luego ahí, por ejemplo, entendía, no, la pobreza es mental. Y tal vez por rebeldía con mi papá, yo, ¿cómo que no? Yo a esto le tengo que sacar jugo y le tengo que sacar beneficios. Y nada, ha sido un paso a paso con unas continuas bifurcaciones en el camino en donde finalmente usted siempre tiene que escoger. Cojo para un lado, cojo para el otro, hacia arriba, hacia abajo, Okay. ¿cómo me oriento? Y la vida es una continua adaptación, eso es lo que yo creo que me ha tocado, pero una continua adaptación disfrutadísima. O sea, la clave está en el disfrute. En el disfrute, en todo el momento el disfrute. Y el disfrute y el entender que esas condiciones de la vida son la esencia de la vida. El dolor es parte de la vida, lo mismo que la felicidad y el bienestar son parte de la vida. Inclusive a veces no puedo comparar cómo es estar con bienestar total si no he estado con malestar total. Entonces las carencias después se vuelven un patrón de comparar cuando tengo abundancias. Y sé cuándo se volvió abundancia porque es que antes tenía la carencia. Entendí también que toda la vida y que todas las cosas que se le entregan a uno es un regalo. Usted depende si lo quiere o no lo quiere, si lo desempaca o no lo desempaca, o si solamente se queja porque recibió ese regalo y no otro. Si el Iván, usted escribía, ¿el Iván de hoy sigue escribiendo? Sigo escribiendo. ¿Y qué tanto ha cambiado esa escritura? Ahora escribo con ChatGPT. No, ¿Sí ven por qué digo que es un alma joven? Sí, claro, pero ahora escribo con ChatGPT y escribo con inteligencia artificial y le dicto al computador. ¿Sí? Okay. Digamos que mis etapas antes de llegar a ChatGPT fueron descubrir, por ejemplo, que existían ya software que me permitían dictar. Sí. Porque a mí se me ocurren las ideas, pero cuando me voy a sentar a escribirlas no era la misma idea que tenía cuando se me ocurrió la palabra, el don de la palabra, pues háblela. Lo mejor que usted puede hacer cuando piensa es hablar lo que piensa. Póngale filtros, todo lo que usted quiera, pero háblelo, porque si no la idea se va. Luego después me descubría que cuando la idea no se escribe, también se pierde. ¿Sí? Como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento, y no, ni siquiera el viento, se van ahí en ondas que se transforman casi en cualquier otra cosa. Y entonces decidí que, venga, y si le dicto a la máquina, y entonces yo empecé con cosas concretas, grabar. Yo me grababa y después escribía lo que había grabado, así como venía. Luego después descubrí que no era solamente grabar, sino que el sistema me convertía todo lo que yo grababa de una vez en texto. Eso era una cosa magnífica, pero espectacular. Y luego aparece ChatGPT, que ChatGPT además me corrige. ¿Le corrige? Sí, me dice, venga, esto que usted está diciendo... Redacte mejorcito. No, póngale cuidado a lo que me deje dice. de decir burradas. Esto que usted me está preguntando no corresponde a las políticas de no sé qué. ¿Pero por qué? Digo, sí, ¿por qué no? Y a veces el ChatGPT me deja callado, diciéndome, no te puedo dar más tiempo, tengo que atender a otros millones de usuarios y su conversación ya está... Y le dice, ¿será que estoy preguntando mal? ¿Estoy interactuando mal con el sistema? Y entonces también aprendí otra cosa, la magia de la pregunta. Saber preguntar es fundamental. Entonces ahora escribo con inspiraciones en las itineraciones con ChatGPT.
Okay. O sea, yo no cojo lo que ChatGPT produjo y lo plasmo allá. No, espérate. Estoy interactuando con él o con el sistema. Y en esa interacción con el sistema, inclusive me voy y luego le puedo poner un nombre, le digo, bueno, póngame el nombre que quiera, me dice, bueno, te vas a llamar Juan. Listo, Juan, Camilo, María, lo que sea. Usted como un Juan, quiero que se imagine que usted es un hombre de tal característica, de tales condiciones, que vive en tal parte del país, en Colombia, en este año, en esta época, en esto, no sé qué, no sé qué. Y luego le lanzo la pregunta, ¿cuál sería el sentido de su vida? A veces ChatGPT se bloquea. Cuando se bloquea, para mí es un éxito. Claro. Porque tal vez le hice una pregunta que por más conocimiento que haya en el universo de la internet, no me pudo contestar. Me encanta porque usted complementa lo que nos han dicho en los anteriores capítulos, y es, hay que saber escuchar, hay que saber hablar, hay que saber escribir, hay que saber leer, y usted me reafirma aquí, hay que saber preguntar. Yo creo que todas esas son herramientas para que los jóvenes puedan seguir trabajando en esa construcción. Tomar esos 5 verbos y ponerlos en práctica, yo creo que son muy importantes. Sí, hace unos días estaba viendo a un chico en una de las redes sociales que lo que hacía era repetir y repetir y repetir un discurso que yo recuerdo haber escuchado cuando yo tenía la edad del hombre, 16, 17 años. Ese discurso es el mismo, no ha cambiado. Este muchacho lo que está haciendo es repetir, es una grabadora más. Entonces hay que desaprender a repetir. Total. Entonces uno le dice, listo, reciba la historia, ese conocimiento, recíbalo y repregúntese. Yo molesto mucho a veces a la gente diciendo que el conocimiento y la sabiduría está casi en cualquier parte. Y recuerdo mucho en una conferencia, alguna vez asistí a una conferencia sobre temas de seguridad y cosas de ese estilo, y un conferencista dice, mire, no hay nadie que lo invite a uno a filosofar tanto como un vigilante. Y entonces luego dice el señor, el vigilante le hace a usted unas preguntas cruciales, filosóficas, fundamentales. ¿Quién es usted? ¿Para dónde va? ¿Y qué busca? Y si usted le da profundidad a eso, usted entra en crisis. Porque, ¿quién soy yo? Y usted me preguntó ahorita quién es Iván, y uno entra en una crisis. ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? Luego después pregunta. Pero no es tan malo darle vueltas a esa pregunta. No, al revés, es bueno hacérsela muchas veces. Exactamente. Sacar el tiempo para hacerlo. Uno de los problemas a veces que uno tiene cuando es joven es que cree que ya se respondió. Y como ya se respondió, pues ya, ¿para qué me voy a preguntar? Deje así, ya, yo ya sé. La verdad es esta. Porque la saqué de aquí, bueno, qué sé yo. Y además hay afinidad con quien me la enseñó. Entonces, yo ya no me pregunto más. Y yo digo, ojo, vuélvase a preguntar. ¿Qué tal que lo que usted se respondió hoy con la nueva pregunta de la misma manera o reformulada le dé otro nuevo conocimiento? Todo el universo es mental y usted tiene el poder sobremanera y es su cerebro. Bueno, es verdad que el cerebro termina de desarrollarse hasta los 25 años, pero todo lo anterior es una gran oportunidad para que la plasticidad cerebral coja rutas increíbles, coja conexiones sinápticas completamente distintas e increíbles, y lo más interesante, jamás terminar de darse la oportunidad de seguir aprendiendo. Y la forma de seguir aprendiendo es volviéndose a preguntar a veces lo que uno cree que ya está resuelto. Me llevo eso como gran lección de este espacio: no tenerle miedo a abrir la caja de Pandora, de volver a preguntar. Y sacarle el tiempo, porque muchas veces ese miedo, que es una reacción a lo desconocido, lo tapamos con la excusa del tiempo. Total. No, es que ¿para qué saco tiempo yo para esas cosas? Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Pero es lo interesante, el tiempo. En estos días yo le decía a alguien la pregunta, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo así que qué es el tiempo? Pues el tiempo es el tiempo. Eso es una respuesta rara. Puede complementarla, le digo yo a las personas, puede decirme qué es el tiempo. Luego después les pregunto, ¿el tiempo es sustancia o el tiempo es una idea? ¿Se podría viajar en el tiempo? ¿Le gustaría viajar en el tiempo? ¿Y qué haría si viajara en el tiempo? Y jugamos con el tiempo, y entonces después nos vamos, por ejemplo, Y se gasta mucho tiempo haciendo eso. Pero no, en realidad no se gasta milisegundos. Para mí el problema es que el tiempo pasa sin que usted lo use, y eso sí es espantoso. De acuerdo. Si el tiempo pasa, que tiene que pasar,
úselo. Úselo. Contemplando, aprendiendo, escuchando. Hablando, leyendo, escribiendo y preguntando. Exacto, úselo. Chévere. Así sea, y observando. Observar es maravilloso. Sí, me le pego, yo soy feliz solo observando. Exacto. Pues Iván, yo sabía que esto iba a ser una berraquera de conversación. Muchas gracias. Menos mal lo invité a las 5, entonces dígame cuál es la próxima que lo invite. ¿Qué número se siente cómo lo invito a la siguiente? Los números mágicos, el 7, el 9. Dijo en algún momento este señor físico que es Hawking. Uh-huh. Dios está en los números. Sí. Yo diría más allá. El universo está en los números. Los números son un lenguaje tan maravilloso también. Lo es. ¿Sí? Y no necesariamente para ser matemático ni estadístico. Sí, bienvenidos todas esas formas de ver los números. Todo está en los números. Los números son un código fabuloso. Entonces, a mí, por ejemplo, números que me gustan, que si usted me dice juega a la lotería, no, yo no juego a la lotería, pero si jugara, apostémosle al 5, apostémosle al 9, apostémosle al 7. Y luego después usted se va a mirar en la historia, venga, ¿qué significa un 7 para alguien? Y entonces usted se da cuenta que hay montones de sociedades y culturas que le dieron significantes tan especiales a esos mismos números, al 1, al 3, al 7, al 5, al 9, y se vuelve simplemente una ruta distinta de ver la vida, darle significado con los números. Pero las letras, pero los códigos, pero los lenguajes cifrados. Y todo es bienvenido. Todos son bienvenidos. Y ojalá exploremos para que encontremos formas distintas. Y entonces viene el último regalo, curiosidad. La curiosidad. El día que usted apague su curiosidad, ya se rindió, ya se entregó. Mire que en el episodio 1, casualmente, hablamos de la curiosidad. Curiosidad. Se cruzan. Genial. Pues Iván, muchas gracias por su tiempo. Espero entonces que en un próximo, estoy seguro que va a haber muchos números mágicos de aquí en adelante en este proyecto. Me encantaría que sigamos desarrollando porque creo que es un firme usted creyente de que tenemos que legar esas herramientas, más no hacérselas repetir a esos jóvenes que vienen construyendo ese propósito de la vida. Total. Muchas gracias. Gracias, Santiago.